En la palabra del Señor encontramos Filipenses en el capítulo 4, versículo 4 hasta el 7. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada. Al contrario, en todo, oración y súplica, presentar a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Buenas noches. El Padre Juan no viene a dar conferencia porque ante ustedes soy ese Padre espiritual. Así que aquí el Padre no está temblando. Nada, porque ¿qué voy a decir, Señor? No. El Señor pone su palabra. Y hoy hemos escuchado esa lectura muy bonita y quiero que quede muy clara en nosotros. ¿Por qué? Porque poco a poco se está llegando a lo que hoy el Señor quiere de su iglesia. Por eso yo quiero que antes de explicar de esta palabra, cada uno de ustedes va a cerrar sus ojos y va a regalar una oración de petición para pedir por la buena terminación de este Pedro actual para la Iglesia Católica del siglo XXI. Y es Francisco, el Papa Francisco, quien está en Brasil ya terminando esta jornada mundial de juventud y donde cada vez nos deja atónitos, boquiabiertos con sus expresiones, llenas de amor pero con sinceridad y sin miedo en el nombre del Señor. Por eso que cada católico y que hoy cada carismático sabe que todo lo que él está proclamando, nosotros lo tenemos como parte de esa vida carismática. Por lo tanto, no es para ufanarnos de nada, sino que al contrario, para sentirnos soldados de Cristo, en paz o emergencia, para que la palabra del Señor fluya en nuestras vidas y podamos llevarlo a feliz término, cual es proclamando con nuestra lengua y nuestra boca que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, donde vayamos. Iniciamos esa oración de petición por el Papa Francisco. Gracias por tu petición. Y esa petición da y se sumerge en la palabra de hoy. Gozaos en el Señor. ¿Y cómo no nos vamos a gozar
al ver a nuestro hermano, el hermano mayor, a quien Dios por su gracia lo ha puesto para que dirija, para que coordine, no para que se sienta prepotente, sino porque realmente hoy nosotros estamos viendo en que hay un hombre cristiano y católico como nosotros que poco a poco nos está diciendo la verdad de lo que tenemos que ser nosotros, y que es actuando y que es con el ejemplo que se da esa mejor voz de autoridad. Para nosotros no es algo muy difícil, ni para entender, ni para practicar. ¿Por qué, querido hermano? Porque para Latinoamérica nosotros sabemos que para anunciar a Jesús debemos llevarlo dentro de nosotros y ser ejemplo, y como el ejemplo arrastra, por eso es que él se goza en su primera salida y hacerla en medio de sus hermanos latinoamericanos. Cuando le hablaba a los jóvenes, les dice: no hablo portugués para todo, tampoco hablo el francés, pero entonces es mejor hablar en la lengua nativa. ¿Cómo están? Y les contestaron todos: bien. Entonces estamos en los mismos, sigamos. ¿Ven? Y detallitos sencillos, pero en medio de ese gozo, hermanos, quiere decir que hoy el Señor está haciendo cosas especiales y nos va llevando a nosotros como primeros, porque ha llegado la hora en que Latinoamérica sea el apóstol de la iglesia. Ha llegado. Nos llegó el turno, hermanos, pero no con orgullo que destruya, sino que nos ha llegado la hora. Y justo como las cosas del Señor, su primera salida de Él ha sido a Brasil. Y viene a la América precisamente para sentirse allí revitalizado y oxigenado, porque tiene que volver a Europa con las mismas palabras, aunque duela a nuestros hermanos católicos de Europa. Pero nuestra iglesia tiene que ser renovada. Y vienen esos regalos. ¿O es que no han sabido ustedes de lo que ahorita el arzobispado de Guadalajara está estudiando con ese milagro eucarístico que sucedió el día miércoles en una parroquia humilde, sencilla? ¿Se la saben o no? No, entonces unos poquitos. Ahí sí me paro, ahí no me duele la pierna. Me acuerdo, yo estaba niño y el 31 de enero, 29, 30 y 31, nos llevaban a todos los estudiantes de la escuela a la catedral, porque decíamos: vamos a adorar a quien salvó a este pueblo. Y se llaman las 40 horas de adoración por la ola marina que iba a tapar a mi pueblo, a Tumaco. Y la hostia consagrada, cuando el padre, el sacerdote, vio
que venía porque Tumaco es una isla rodeada del mar, por todo lado agua, y vio que se fueron creciendo esas olas. Y entonces se fue al sagrario, sacó el copón, se vino hasta la orilla. ¿Y saben dónde era esa orilla? Al frente de mi casa, de nuestra familia. Y el padre se para allí, y cuando ya venía cerca, tremenda ola, él lo que hizo fue tirar la hostia consagrada. Y en ese momento la ola fue doblando y se fue perdiendo. Y el pueblo fue salvado. Entonces, desde allí este pueblo tiene como tradición y le llama las 40 horas de adoración de la ola marina. Y todavía sigue siendo obligatorio, público o privado, para esos 3 días, todas las escuelas, porque todo tumaqueño tiene que saber de esa historia de la ola marina. Y yo creo que a partir también de este miércoles que pasó, el sacerdote estaba al mediodía orando. Estaba allí tranquilito en su capillita. Y cuando en medio de su oración escucha una voz que le dice: a las 2 de la tarde abre las puertas de la iglesia, toca las campanas, lleva tu sagrario pequeño y ponlo en el sagrario de la iglesia, repica las campanas fuertes, llama al pueblo, no vayas a abrir el sagrario antes de las 3 de la tarde, porque este pueblo va a ser bendecido, porque hoy me manifiesto para mi pueblo. Y el Padre hizo lo que le manda, lo que él escuchó lo hizo, y empezó a llenarse, y no de los más ricos, de los más pobres, los humildes, los sencillos. Como dice el Evangelio: no, Padre, gracias por dar estas cosas a los humildes y a los sencillos para confundir a los sabios. Y siguieron y empezaron la oración, y a las 3 de la tarde o un poquito más, el Padre le pregunta a la gente: ya son las 3, tranquilo. Y cuando ya dijeron sí, se fue el Padre, abre el sagrario, y para la adoración del pueblo, 3 hostias sangrando, con sangre allí, pero como esa sangre estilo riñón o el corazón así de blandito, pero solidificada, y empezó toda esta parte que hoy ese Guadalajara está encendido, pero en alegría, y está la romería más grande, y los mexicanos están entendiendo que ese es el llamado de Dios para pedirle a los mexicanos que cesen su violencia, porque están viviendo lo que Colombia vivió hace unos años, aunque todavía sigue el conflicto en Colombia, pero la fuerza de la violencia que está viviendo México a causa del narcotráfico, tremendo, tremendo, es algo descorazonado. Solamente verlo es como podemos decir la verdad de esto. Pero el Padre Juan, que también como párroco en la selva amazónica de Colombia, le tocó vivir de ese tiempo cuántas cosas tan difíciles, hermano, difíciles. Ni les cuento para no causarles estupor, sino más bien yo los invito a que esta palabra de hoy, que nos llama
a que estemos gozosos en el Señor es para que comprendamos que a pesar de las dificultades, hay seres humanos que alaban a Dios, y como le dijo el Señor, así se haya un justo, no acabaré con el pueblo. Y si ha sucedido esto es porque hay justos en este mundo, es porque hay aquellos que alaban al Señor de corazón, y nosotros tenemos que también ser de esos soldados para alabar al Señor de corazón. Por eso les decía que hoy el Padre Juan no venía a dar conferencia, venía como el papá a hablarle a sus hijos cuando la casa no está bien, cuando la casa anda alborotada, pero cuando el Padre quiere a sus hijos, entonces les habla con amor. Y esa es esta noche. ¿Por qué esa palabra del gozaos en el Señor? Porque no puede ser un gozo efímero, pasajero. Resulta que Pablo estaba tratando de decir que cual fuera la tragedia que sobreviniera a ellos, en este caso a los filipenses, ellos estaban en el Señor y por lo tanto siempre tenían motivo para gozarse. En medio de la desolación, saber que hay algo que no nos deja sucumbir. Porque cuando usted ve el dolor y la desolación, usted quiere como congraciarse con el dolor, pero no puedes hundirte en el dolor, porque si tú estás vivo, es porque el Señor quiere que tú des testimonio con tu vida, lo contrario a ese momento de la desolación. Y tú te conviertes en palabra de Dios que repara y repone. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Bueno, entonces esa es esa parte muy especial. Por eso le habla y Pablo dice que eso es lo que venía en eso. Buscad vuestro gozo en Él, cual sea su situación. Usted tiene motivos para gozarse si está en el Señor. Puede que pierda sus posesiones, su dinero, eso es cierto. Puede que te abandone tu cónyuge o que tus hijos te decepcionen. Puede que tu salud te falle, pero aún así en el Señor gózate. Padre, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué nos dice esto? ¿Es que acaso entonces no vamos a sentir el dolor? Sí, pero recuerda que la alegría está dentro de ti. La alegría es un don de Dios colocado en cada uno de nosotros. Que las adversidades por las circunstancias que nos toca vivir en el paso por esta vida terrenal no pueden opacar la grandeza del regalo que Dios ha puesto en ti. Por eso nos va diciendo: gozaos en el Señor. Y cuando dice gozaos en el Señor, es como, mire, en nosotros habita la alegría, ya está allí. Esa no depende de que si el otro llega o cuando decimos en una fiesta, allá viene el Víctor Julio, ahora sí la vamos a pasar bien, porque el Víctor Julio es la mata de la alegría. Si Él está sacando a relucir lo que hay en Él, ¿por qué no nosotros? Si lo que hay en Víctor Julio lo hay en toda criatura que viene a este mundo. Pero Padre, ¿y en el momento de dolor? Sí, hay momento de dolor. Déjalo que llegue. Vívelo,
pero a como te llega, déjalo ir también. ¿Por qué? Porque la alegría no puede estar por debajo del dolor. Y cuando hay el dolor y nosotros lo vivimos, vamos sintiendo que somos humanos, que hay sensibilidad en medio de nosotros, pero que yo no me puedo abrazar al dolor porque Dios me ha llamado a que viva durante este paso de la vida terrenal, porque cuando muera yo espero gozar de la gloria del Señor en su eternidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Mientras pasas por este mundo, que las circunstancias no opaquen la verdad de lo que yo he puesto en tu corazón. Miren esa dualidad. Haga de cuenta también, entonces nos va diciendo, sea cual sea la circunstancia, gozaos en el Señor. Y miren, haga de cuenta, aquí está el Padre Juan. Yo sé que si la alegría está en mí, yo quiero gozarme con ella para decirle a mi Dios, Señor, aquí está mi alegría. Así como aquellos que nos gusta tomar el chocolate. Y el chocolate, para que coja más su sabor, tenemos que con el molinillo batirlo. ¿Y qué estamos batiendo? Pues a encontrar el sabor de lo que hay allí, y en ese fondo es, bátalo hermano, que allí está tu vida, porque es tu alegría. Y en cuanto más lo batas y le vas a encontrar el sabor, tú te lo vas a tomar con gusto. Por lo tanto, así mismo es de adentro hacia afuera. Así mismo, de adentro hacia afuera. Ese es el gozaos en el Señor. Por eso debemos tenerlo muy, muy a la mano. Porque Canadá, por la diversidad cultural, por la diversidad de lenguas, decimos que qué rico es intercambio cultural. Pero a veces el intercambio cultural nos quiere opacar nuestra alegría. Y lo decía esta mañana, nuestra alegría la opacamos, y como hay diversidad, qué pesar. Llegas al lobby, piso 26, y del primero lleno, y todos ¿dónde se escucha good morning? No, nada. Pasó y se fue. ¿Dónde está esa alegría que hay en el corazón de cada uno, que es el regalo de Dios? Y aquí no hay lenguas, es la criatura humana. Y la palabra de Dios es para toda la humanidad. Entonces, el mensaje de ese gozaos es para todos nosotros. Uno no siempre se puede gozar. Óiganlo bien, y qué bonito esto cuando también escribía estos pedacitos. Uno no siempre se puede gozar cuando es día de pago, ni cuando hace buen tiempo. Pero los cristianos se pueden regocijar en el Señor siempre. La relación con Cristo es la gran certeza en la vida del cristiano. Estas cosas, Pablo recalcaba que nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo, y que ese amor es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo podría haber estado diciendo también, gozaos solamente en el Señor. Algunos se estaban regocijando en lo que ellos habían hecho,
Pero Pablo quería que la gente se regocijara solamente en el Señor. ¿Y saben por qué? Recordamos el primer mandamiento de la ley de Dios y nos dice: entonces, con eso estamos entrando a esta parte de nuestro gozo. Si entramos a ese gozo con el Señor, toda la humanidad será bendecida y beneficiada, porque nadie da de lo que no tiene. Y si tú frente a tu Dios le rindes esa alabanza, si tú en tu alabanza sientes que Dios habita en tu ser, ¿cómo te lo vas a guardar para ti solito? No te revientas, porque la alegría es para mostrarla y la muestro con mis acciones. Por eso es que a veces nos dicen que nosotros que somos unos grandes psicólogos. Con solo ver el rostro ya estamos diciendo qué trae dentro. O lo que decimos también a veces vulgarmente: sabiendo cómo desayunamos, así veremos qué viene para el almuerzo y para la cena. Entonces hay todas estas cosas que nos van trayendo a nosotros estas gracias especiales, queridos hermanos. Y hoy esa palabra que llega a nosotros nos va haciendo entender esa diferencia que hay. Regocijaos. Esto no es una opción, sino que es un deber. Porque ya voy comprendiendo que a pesar de las adversidades, a pesar de las vicisitudes, a pesar que nosotros sabemos que cada día trae su afán, pero lo que sí sabemos que es que dentro de nosotros hay con qué para superar las adversidades. Si no lo sabías, hoy lo estás sabiendo. Y es que la alegría está dentro de ti. Que el otro, con su alegría, llama mi atención y me gusta, uy, qué bueno, entonces sí, bienvenido Víctor Julio. Pero no para decir en que Víctor Julio es el excepcional, porque tú no quieres destapar y hacer que fluya ese volcán del don de Dios en las cualidades que va poniendo en cada uno de sus hijos. Así que, mi querido hermano, ese gozaos en el Señor no es cualquier cosa. Mírenlo tan práctico, mírenlo tan especial. ¡Qué belleza! ¿Y para qué nos gozamos? Es para vivir en el Señor y para poder ser nosotros esos apóstoles alegres que vamos alegres a anunciar la palabra del Señor. Pero un santo triste es un triste santo. Y le decía a los hermanos el día jueves en la oración de sanación por los enfermos, cómo hoy para este siglo XXI es posible la santidad. Es posible. Ah, no, pero entonces esa santidad debe ser para el Padre Juan, que es sacerdote. Debe ser para las hermanas del buen pastor que hacen semejante tarea tan especial. ¿Y ustedes? Nosotros, bien, gracias a Dios, Padre Juan. No. La santidad es posible en todos nosotros. Si vamos buscando esa santidad al estilo de San Agustín, pues no somos de ese tiempo.
Francisco nos va diciendo de esa manera, para que sintamos la alegría de lo que hacemos. Porque muchas veces, y yo los he escuchado, ay, Padre Juanito, la verdad es que yo sí creo en el Señor. Ay, yo no me canso de ahí estar. Tengo callos aquí en los dedos de tanto estar pelando camándula. Y debe que debe. Y yo le digo, pues sígale dando manera. Pero es que a veces, ¿sabe qué, Padre Juanito? Que pierdo como la fe. Y me pregunto, bueno, yo de tanto estar rece, ¿y qué es lo que yo espero? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida eterna. Amén. Espero gozar en eso. Porque no más, si esperas gozar a la manera del mundo en lo que ofrece, también lo podemos hacer. También. Y nuestra santidad comienza en este mundo. Y la santidad no comienza cuando ustedes ven que va. No, Señor, no es así. La santidad comienza desde nuestra identidad, como somos, aceptándonos como somos y reconociendo nuestros errores para transformarlos. Y en ese trabajo es cuando Dios valora eso que vamos haciendo. Por eso, cuando no queremos reconocer el valor del ser humano y su esfuerzo en la búsqueda de su santidad, entonces los que no pensamos en eso, cada vez que nos mencionan un santo, empezamos a esculcar todos los defectos que haya tenido. Ese San Agustín, no, pues ese fue un bandido. Hay unos que dicen, fue hasta pipiloco y tuvo hijos. Bueno, y era su naturaleza humana. Pero es que para alcanzar la santidad siguió la misma vida. No. Transformó, cambió su estilo de vida. Así es como nosotros también tenemos que ir poco a poco. Poco a poco. Por eso les digo, y de mi testimonio, que me siento contento en este trabajo, porque no basta con venir y hablarles la palabra de Dios, sino también cómo esta misma palabra va entrando en mi vida y estoy caminando, porque también quiero cambiar. Y aquellas cosas que no me construyen, quiero decirle, vayan haciéndose aparte. Pero si no voy a creer que las vamos a transformar en el Simsalabim como el mago, no, ese es el mago. Pero nosotros no somos esos. Somos humanos, peregrinos y caminantes de este mundo. Entonces, miren, en ese gozaos, antes de dar esa parte del Papa Francisco, querido hermano, no cierres lo que hay dentro de ti. 5 razones para una sonrisa. 5 razones. Rapiditas. Pero ponle cuidado. Sobre todo para aquellos que aún estando alegres por dentro, pero no queremos mostrarlo, y entonces nuestra cara más agria que un limón. Y entonces va a decir, bien, a metros con esa persona. No. Ni para qué, ni lo metas ahí en ese grupo, ya lo daña, mira que con esa cara tan rancia aquí, nada importante. Y resulta que cuando usted lo trate es más alegre que usted. Y resulta que cuando usted lo trata y vas tocándole a su corazón y a su sensibilidad, ¿cómo va tratando? Y cuando dice, mira, y yo que creía que esto era lo peor, y bingo, me gané la lotería, porque aprendí de este hermano que yo creía que no había nada bueno en él. Entonces, las 5 razones para una sonrisa que debe salir, ¿por qué? Porque
en cada uno de nosotros hay el don regalado de Dios. ¿Cómo se llama? Alegría. La alegría, ¿ve? Entonces fíjense que la alegría es el don que está allí, pero para manifestarla es que vienen todos estos cosas: el gozo, la sonrisa, toda esa parte. Entonces, dar una sonrisa cuesta muy poco y puede ayudar mucho. Segunda, una sonrisa jamás empobrece al que da y siempre enriquece al que la recibe. Ah, sí, Padre Juan, ¿verdad que sí? Una sonrisa puede tener una duración muy cortita, pero su recuerdo puede durar años. Y la gracia, ¿se acuerdan el día, el 13 de marzo, cuando nombraron al Papa Francisco? Y él salió a la ventanita: buonasera. Y con eso, miren cómo está recorriendo el pueblo y levantando la canción que decía: levantando al caído. Y todas las sensaciones de tanta gente vieron al niño abrazado al Papa. Y luego, cuando se baja del papamóvil, lo primero que hace el niño es, de su emoción, y se tapa sus ojos de llorar y lo mira al Papa y le hace: qué mensaje para el mundo de dos sonrisas que se encuentran: la sonrisa del camino recorrido y la sonrisa de la iniciación de la vida para el recorrido. Pero dos sonrisas que se trajeron y se descubren. Y yo digo, ¿cuánta paz no le traería al Papa al ver a ese niño desde allá riendo, dándole su sonrisa y mandándole besos, y él encontrando la alegría de que el haberlo abrazado, cuánto bien le hizo al niño, que el pago fue del llanto pasó a la alegría y a la sonrisa. ¿Saben? Y son mensajes que nos van dando a nosotros. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Que la vida es todo color de rosa? No. Pero esos momentos empujan e impulsan a ver la vida con optimismo, con alegría, y no a que el dolor nos opaque aquello que tenemos. Cuarta, y esta es para todos nosotros, oiga pues la cuarta: nadie es tan rico que pueda vivir sin sonrisas, ni tan pobre que no la merezca. Y la última, y esta que nos la aprendamos todo porque tiene que ver con el Señor que entró con cara de limón y después transformó y llenó los corazones de aquellos que estaban con Él. Sonreír por fuera embellece por dentro. ¿Estamos? Ahí está la sala. Con eso entonces, para este siglo XXI, para esta bendita renovación carismática, y de la cual vamos trabajando fuertes, no para engreírnos, sino para que el Señor se engría en medio de nosotros por lo que nosotros hacemos para Él. Esa es esa gracia, y que cada uno de nosotros pueda entender. Y el Papa Francisco entonces nos dice: necesitamos santos sin velo, sin sotana, ya no la tengo. Necesitamos santos de jean y zapatillas. Bueno, necesitamos santos que vayan al cine, que escuchen música y pasen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad
no santos tontos, no Señor. ¿Ya ven? Así que ánimo, hermanos. Necesitamos santos que busquen tiempo cada día para rezar y que sepan, óiganlo, que sepan enamorar en la pureza y castidad y que consagren su castidad. No es que dos palabras y mano a la presa, no, Señor. El amor tiene valor. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Necesitamos santos modernos, dice, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Miren todo lo que ahora va diciendo. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Véalo a mi compadre. ¿Ya lo ven? Por eso está tranquilo y fresco. ¿Está bien? De esos son los santos que necesitamos para estos tiempos modernos. Necesitamos, óiganlo bien, diabéticos. Necesitamos santos que tomen Coca-Cola y coman hot dogs, que sean internautas y que escuchen iPod. Miren, ¿no? Bueno, necesitamos santos que amen, y aquí está la gracia, que amen la Eucaristía. Carismáticos. No podemos solamente estar aplauda y aplauda al Señor y nuestro corazón lejos de Él. Porque yo debo llevarlo conmigo. Y el católico, ¿cómo lo lleva? En la Sagrada Eucaristía. Así que entonces con esto miren el llamado a la santidad de hoy. Nada de adulterios, nada de amancebamientos. Pero es que yo me separé, es que nos dejamos. Pues entonces organiza tu vida. ¿Tienes derecho a ser feliz? Sí. Pero ahí sí, con el perdón de los guatemaltecos. Pero no que salir de Guatemala que cara guatemalteco. No se puede. Vengo separándome de esa bendición que recibí de mi hogar y ahora me meten en el adulterio. Dice que en el nombre del amor. No. Y creo en Dios y alabo a Dios y creo en Jesucristo y creo en los dones de su Espíritu y en los dones que nos regala y en los carismas que hay en mí, hermano. Ahí es cuando sale a flote, perdónenme la expresión, nuestra hipocresía y nuestro cinismo. Y no puede ser así. No es que no tengamos derecho a ser felices. Sí, organízala. Padre, pero es que yo ¿cómo hago entonces? Porque yo estaba casada católicamente. Sí, si hay las pruebas con las cuales, así como la iglesia bendijo, pero si se comprueba que hubo falsedad en esa proclamación del mutuo, aclamación de yo te quiero y tú me quieres, y nos prometemos en que yo te voy a ser fiel en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, no en el 50-50, no, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida. ¿Ven? Entonces, allí es cuando yo voy, me acerco a la iglesia, hablo con mi párroco. Pero lo peor de todo es que yo, después que le rezaba al Señor, después que le invoqué,
Después que le decía, ay mi amor, mi cuchi, te quiero lo más posible, no, mejor dicho, es que me encontraba, no sé, y yo lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y resulta que yo dándole eso y al año, ay padre, ya estamos mal, ya no quiero estar. Y dice, gozaos en el Señor. ¿Cómo? ¿Gozaos en mi adulterio? No, hermano. Nosotros tenemos que ser ejemplo y testimonio para esto. Así pues, por eso nos va diciendo, necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza. También, óigalo bien, amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomarse una cerveza, no una docena, una cerveza o comer pizza en el fin de semana con los amigos. Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo, óigalo bien, necesitamos, y esto es lo último, necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Esos santos tenemos que ser nosotros. Así lo digo, así lo estoy repitiendo. Así que ninguno de nosotros puede ver lejos la santidad. ¿Ya me pasé el tiempo? No, hasta las 3. ¿Ya? Bueno, ¿ya es tiempo? No, directivos, yo respeto. Me dicen, ¿ya me pasé? Bueno. Entonces, está buena la fiesta, ¿no? Ya ven, porque es que esta palabra de gozaos en el Señor, miren a dónde nos va llevando. ¿A dónde nos va llevando? Gozaos en el Señor. Por eso, hermano, lo que más ayuda al prójimo querido carismático, hoy hemos venido a llenarnos del Señor. Hoy hemos venido a que su palabra nos llene espiritualmente, para que sintiéndonos llenos podamos salir a llevar esa palabra y decirle, hermano, allá en la escuela del arzobispo Romero hubo un milagro especial en esta noche. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la palabra del Señor llegó a mi corazón. La tengo conmigo y te la quiero transmitir. ¿Por qué? Porque yo la he digerido y aquí no importa que yo no haya ido a la universidad, pero ya con mis años vengo de la universidad de la vida y ahora quiero ser un clásico profeta de la universidad de la vida y quiero compartirte de mi vida. Entonces, con esos ejemplos así, ¿quién no cae? ¿Quién no cae? Esa es esa parte, hermano. El prójimo necesita de nosotros que le demos afecto, que le demos ternura, que seamos cordiales, que los valoremos como son, demostrar aprecio e interés por el valor de la persona que nos rodea, pero entre nosotros mismos. Este es del grupo de San Judas, este es el grupo de Santiago Apóstol. Pero esa vez que trabajamos juntos, me hizo una cara que yo ya la vi que entró por allá, pues yo entro por allá. ¿Y venimos a qué? A alabar a nuestro Señor. No, por ahí no es. Distinto, hermano, cuando usted ve que si se juntan, chocan mucho por temperamentos,
hagamos lo correcto para que no envenenemos nuestro corazón, de lejos nos queremos más, pero no te estoy odiando. ¿Y sabe cuándo me doy cuenta que no lo odio? Cuando mi lengua no la utilizo para degradar a esa persona. ¿Ven? Entonces, esa es esa parte. Así es que hoy nos quiere esa palabra del Señor. Hay quienes desprecian lo que no pertenece a su mundo, lo que desconocen, lo que ignoran. Esto, además de herir a los demás, rebaja al que desprecia. Miren, ¿cuántos de nosotros, duros para que nuestro corazón diga un te quiero? Pero eso sí, ay, se siente como si estuvieran en el mar muerto flotando, que los otros le digan, ay, es que tú eres la maravilla del mundo que Dios ha colocado. Es María. Y resulta que él se cree superior, pero no se está dando cuenta de lo grande que está mostrando de su mezquindad. De su mezquindad. Que eso no pase entre nosotros. Porque a partir de esta noche sabemos que ninguno de nosotros es desamparado de Dios. Que ninguno de nosotros ha sido aislado para no ser portador de los regalos que el Señor da. Que cada uno de nosotros, así seamos tuertos, cojos, mancos o de medio lado, como ya comienza el Padre Juan a caminar por su dolor de la columna, eso nada tiene que ver para gozarnos en el Señor, que Él es el que tiene con qué para decirnos, levántate y anda. Así que esta palabra hoy la comprendemos muy bien, y venga y me la complementa, hermano, con la otra lectura, porque ya la vamos a cerrar. Entonces, esa lectura de la primera carta del apóstol San Juan. La primera carta de San Juan está en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es el dueño de la palabra? El Señor. Aplausos para el Señor. Él es. Yo no sé. Vamos a cantar entre todos para cerrar esto. ¿Se acuerdan? Lo que tiene que ver con la palabra del Señor, que nos dicen gozaos en el Señor. Os digo otra vez gozaos. ¿Sí está? Bueno, vamos pues entonces de pie para que terminemos haciendo esa petición al Señor, que nos regale lo de esta noche. Yo quisiera invitarlos a cantar esta canción que vamos a cantar con mis compañeros, mis hermanos, y quiero que me ayuden con este coro. Y dice: alábalo mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor. ¿Qué le parece? Y dice: alábalo mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor, porque estamos alabándolo al Señor con gozo, ¿verdad que sí? Vamos a ver. Alábalo mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor. Alábalo mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor. Alábalo mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor. Dice: alegrarse en el cielo, bendito seas mi Dios. Alegrarse en el cielo, bendito seas mi Dios. Yo te alabo con el alma, te llevo en mi corazón. Alábalo mi hermano, alábalo
los ángeles del cielo hacen fiesta y también cantan. Alábalo, mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor. Alábalo, mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor. Ya con esto me despido, pero te invito a seguir. Ya con esto me despido, pero te invito a seguir. Que lo ames con el alma, como Él te ha amado a ti. Alábalo, mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor. Alábalo, mi hermano, alábalo con gozo a mi Señor. Alabo con gozo, yo alabo con gozo a mi Señor. Eso se llama que lo alabes con sabor. Está bien, está bueno. Felicitaciones. Ya ven que esos son los santos para hoy. Ahí estamos. Bueno, y nos dijo la palabra de la carta de San Juan, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Diremos nosotros, ¿y por qué no dice nada del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habita en ellos, y de por sí, cuando tú estás en el Padre y en el Hijo, es por la fuerza del Espíritu que habita en ellos y se derrama. Y ahí es que estamos pegados nosotros. Y estamos diciendo, somos esos carismáticos, esos que pedimos esa fuerza del Espíritu Santo. Hermano, que esta palabra del día de hoy, que todo el que se acerque a ustedes se vaya mejor y más feliz. Tengan bondad en vuestro rostro, en vuestra sonrisa, en vuestra acogida. Dios quiere, hermano, que tengas gozo y que se refleje en otros para que vean a Cristo en tu vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.